Un cordial saludo. En este proceso de Descubre la Biblia estamos avanzando cada vez más, ya casi cerrando esta parte de lo que es el Antiguo Pacto o lo que conocemos más comúnmente como el Antiguo Testamento. Y nos quedan solamente mencionar 3 profetas importantísimos en este tiempo del post-exilio, es decir, el después de la cautividad del Reino del Sur, cuando Ciro permite que ellos puedan volver, los que quieran, a regresar a Jerusalén para restaurarla y reconstruirla. Los que decidieron hacerlo porque tenían un amor especial por el Señor y los que la Biblia llaman el remanente, estos llegan a Jerusalén y empiezan a hacer el trabajo, pero hay oposición. Los de Samaria, que ya hemos hablado que son la mezcla entre las familias del reino del norte y los que vivían allí en esos territorios de Samaria y todos los personas extranjeras allí. Hubo matrimonios en esas formas y familias que nacieron allí. Ellos quieren también unirse para la reconstrucción del templo, pero los líderes que están haciendo el trabajo no se lo permiten porque dicen que ellos no tienen parte en ese trabajo. Así que la reacción de ellos es enojarse, y en ese enojo se oponen y hacen que la obra se pare por un periodo aproximado de 15 años. Y entonces allí es donde van a ser muy importantes estos 2 profetas, Ageo y Zacarías, porque ellos lo que van a hacer es animar a quienes pararon, que deben volver a empezar, que no pueden dejar la obra tirada, que la obra tiene que continuar y que Dios está con ellos. O sea, que ellos no están dentro de un plan humano, sino que efectivamente ellos están dentro de un programa de Dios. Ageo entonces anima el trabajo a las personas que están allí, que han estado amenazadas, que por decreto del rey han tenido que parar, se animan. Se descubre que en realidad el programa de reconstrucción, de restauración de Jerusalén, es un plan que estaba desde mucho antes autorizado por el rey Ciro, y entonces se les permite continuar la restauración de Jerusalén, y con el ánimo de estos 2 profetas, de Ageo y Zacarías, entonces se continúa la obra y se acaba la obra. Voy a leer Ageo capítulo 2, versículo 9, que dice así, relacionado con este tema que les he mencionado, acerca de el ánimo que ellos dan. Ageo 2.9 dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Allí está Zorobabel, allí está Josué, el sumo sacerdote, y se animan y continúan la obra del Señor. Por su parte, Zacarías anima también al gobernador Zorobabel y le dice: no puedes desmayar. Y Zacarías capítulo 4, versículos 6 a 10 dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en manos de Zorobabel, etc. Es decir, ellos son los que van a animar a que la obra no se quede parada. Ageo y Zacarías. Y el tercer profeta que aparece
vamos a hablarlo en el siguiente devocional. La meditación sobre el Salmo 119 para este momento. Voy a leer entonces Salmo 119, nuestra meditación devocional desde el versículo 81 en adelante hasta el versículo 88, que dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los mandamientos de tu boca. En este párrafo, que corresponde a la letra Kaf del alfabeto hebreo, vemos al salmista enfrentando una lucha muy grande con sus opositores, y la lucha tiene mucho que ver con desestabilizarlo en cuanto a creer y guardar la palabra. Allí lo vemos a él diciendo: a pesar de todo, yo no me olvido de tu palabra. Hay algunas especies de refranes muy interesantes que todavía no pudiéramos de pronto darle una interpretación correcta. Él dice, por ejemplo, en el versículo 83, dice: estoy como el odre al humo. ¿Qué significaría eso en ese momento? Pero no me he olvidado de tus estatutos. Algunos comentaristas dicen que lo que estaba pasando en la vida de David es lo que conocemos hoy como que estaba quemándose. Quemándose es cuando uno se agota, cuando el exceso del trabajo o el exceso de la angustia o cosas que lo llevan a uno a extremos, lo llevan como a estar en una condición de quemado, que no tiene ánimos, que ya no sabe cuál es el paso siguiente, que ni siquiera tiene ánimos para hacerlo, etc. Usamos mucho eso en el lenguaje de liderazgo: se quemó, es decir, trabajó tan duro, se desgastó tanto físicamente, anímicamente, que quedó sin fuerzas. Y cuando llegamos a ese estado, entonces nos mandan a reposo, a descanso, a recobrar fuerzas. Pero el salmista dice: lo único que yo no me he alejado es de la palabra. Quiero mencionar entonces algunos versículos que nos hablan de cómo se siente atacado el salmista. Por ejemplo, en el versículo 84, él habla y dice que hay muchos que le persiguen. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Tiene un poco de gente que lo está atacando y tiene persecución de ellos. En el versículo 85 nuevamente dice: los soberbios me han cavado hoyos. Y me imagino a esa clase de trampas que hemos visto en las selvas para atrapar los animales, que hacen un hoyo y encima le colocan hojas o en una malla muy débil y hojas para que el animal pase y se pare allí y caiga en el hoyo. Así veo al salmista hablando de estos enemigos que están atacando su vida y esperando verle caer. Dice el versículo 86: con mentira me han perseguido. El versículo 87 dice: casi me destruyen en la tierra. Es decir, mire lo que dice: casi me han echado por tierra, dice exactamente la Reina Valera. Es decir, que el ataque ha sido fuerte porque se ha sentido debilitado casi a caer el salmista. Y terminamos diciendo entonces que de todas maneras el salmista aquí en este párrafo precioso se mantiene fiel a la palabra de Dios, a la ley, a los estatutos, a los decretos, a los mandamientos, como ya sabemos que son términos sinónimos, pero ruega a Dios actuar en su favor. Hermanos, amados y amigos, todos los que están en esta transmisión, que el Señor nos fortalezca y nos saque adelante. Dios les bendiga.